Muy bien, quiero invitarles a que estemos estudiando hoy juntos esta enseñanza, legado que trasciende la fe que se hereda. Legado que trasciende la fe que se hereda. Y quisiera empezar clarificando el significado de la palabra legado. Un legado, dice esa frase que resume muy bien, no es lo que le dejas a alguien. Esa puede ser la herencia, ¿cierto? Ah, yo le dejé una moto, una casa, le dejé unas deudas, ¿cierto? Eso es lo que uno hereda. A veces algunos no heredan absolutamente nada de sus padres. Y eso hace alusión a temas materiales. Pero el legado no es lo que le dejas a alguien, sino lo que dejas en alguien. ¿Si nota la diferencia? El legado es lo que usted puede sembrar en alguien y esa persona lo puede recordar a usted por eso que usted sembró en esa persona en particular. Y quiero que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo, ah, dice que del 6, pero yo quiero que lo leamos desde el 4 para entender aún con mayor precisión. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio, versículo 4. Usted lo va a seguir ahí mentalmente en su texto, en su versión. Yo lo voy a leer en esta versión que tengo acá. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Puede tomar asiento. Este texto es conocido como la Shema en Israel. Y es un texto que resume la importancia de Dios en el pueblo de Israel y resume gran parte de la ley sobre la cual los israelitas confiaban. Y es el amor por el Señor. ¿Y quién era el Señor? El Señor es uno y el Señor es tu Dios. Y Él dice que lo debemos amar con todo ¿qué? Nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. El autor Moisés refuerza 3 veces algo con distintas palabras, pero que significaban lo mismo, con todo. El corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón significa todos los pensamientos, todos los sentimientos, con todo nuestro corazón, pero dice con toda nuestra alma. Y en la Biblia muchas veces alma y corazón significan lo mismo, con toda nuestra vida. Y dice, y con todas nuestras fuerzas.
con toda nuestra capacidad de vida. Está diciendo lo mismo con tres palabras distintas, simplemente para significar algo. Y es que en la Biblia cuando algo se repite es porque es muy importante, pero cuando algo se repite tres veces es porque es fundamental. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, 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 está significando algo y es que Dios es eminentemente santo, es diferente a todo con lo que lo podamos comparar. Y cuando aquí nos dice que debemos amar a Dios, le decía al pueblo de Israel, categóricamente le estaba diciendo, Dios es el único, Dios es el primer lugar de todo. Pero luego dice el versículo 6 que estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿qué? Sobre tu corazón. Y las enseñarás. Dice aquí en esta versión, dice, y las enseñarás diligentemente. Dice en esta versión. O sea que lo tenemos que hacer de manera proactiva, de manera activa, de manera permanente como principio de vida. Y este texto era lo que significaba para el pueblo de Israel que debía llevar estas palabras a las generaciones. Más adelante el texto dice que las escribirán en las puertas de sus casas. Las escribirán en los postes, en las columnas de la casa, para que no sean olvidadas, no solamente por usted o por las personas en ese momento de Israel, sino por las generaciones venideras. Para que todo niño joven que habitara esa casa recordara quién era el Señor, quién los había librado de Egipto, quién era su Dios. Y esto es muy importante resaltar la importancia que tenía el pueblo y el hecho de que usted y yo hoy podamos tener la Biblia, podamos tener un Antiguo Testamento, hace parte de esta ordenanza que Dios les dio. Porque Dios les mandó a que las escribieran. Muy pocas culturas de la antigüedad tenían niveles de escritura en la época en la que estaba viviendo Moisés. Muchas culturas se perdieron en la historia porque no tenían una buena escritura. Por ejemplo, en Colombia, los chibchas, los indígenas que habitaban Colombia, no eran diestros en la escritura. Por eso no tenemos muchas cosas de la historia indígena colombiana. Pero los babilonios y los judíos, por mandato de Dios, empezaron a escribir las cosas. Y las escribían sobre madera, y las escribían sobre tablas. Y empezaron a escribir para que sus generaciones recordaran. Y por eso es que luego podemos tener rollos en donde estaban escritas todas estas cosas que luego se tradujeron en una Biblia. Quiero significar eso porque es muy importante cómo Dios utiliza la cultura para poder entregar su mensaje a las personas. Todos ustedes seguramente tienen algunas cosas, algunos recordatorios
en sus casas. Cada vez se ven un poco menos, pero los que todavía pueden visitar la casa de los abuelos seguramente ven algunas cosas todavía de que pueden recordar viejas cosas. Algunos todavía pueden, no sé si aquí algunos todavía conservan álbumes de fotos. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando usted va y visita esos álbumes de fotos? Recuerdos. Y algunas de esas fotos ya se ven amarillas, viejas, ¿cierto? Y tenemos esos recordatorios que quisiéramos que en algún momento los capturamos a través de una fotografía para guardar ese momento en la historia. La vez que fueron a la playa, el momento de un matrimonio, el momento en que alguien cumplió años. Es como si quisiéramos capturar ese momento de la historia para no olvidarlo. Y cuando estamos hablando de legado, no solamente estamos hablando de cosas antiguas, hay algunos que van más allá, todavía conservan una plancha de carbón de la abuela o una máquina de coser vieja, Singer, o alguna viejo vestimento que decían, eso lo utilizaba Julano de tal que ya no está con nosotros. Pensemos en que el legado no solamente son esas cosas físicas que alcanzamos a guardar de las personas, sino haga una remembranza de su generación anterior que sembró en usted. Y algunos podrán decir, como está ahí en la pantalla, yo recuerdo la voz de una abuela o de un abuelo orando por mí. O yo recuerdo la voz de mi mamá orando por mí. O tal vez yo recuerdo mucho un consejo de mi padre o un consejo de un abuelo o de un tío que dejó marcada mi vida. Otros podrán recordar, yo me acuerdo que mis padres me enseñaban de la Biblia estando en la casa o que me llevaban los domingos a la iglesia. Yo no sé usted qué puede recordar de algo que le hayan sembrado en usted y que usted lo recuerde. Yo a veces recuerdo muchas cosas o algunas cosas que me decían cuando era niño, cuando era joven. Recuerdo mucho algunos consejos del abuelo que ya no está y que me decía cosas que todavía pongo en práctica. Por ejemplo, yo recuerdo que él siempre me decía, no siendo cristiano, pero me decía una cosa que puede parecer una tontería. Y él me decía, mijo, cuando se me montaba en el carro, mijo, usted va muy rápido. Mijo, coja la cabrilla con las dos manos que se le puede reventar algo en el carro y usted va a volar, quién sabe a dónde. Y curiosamente cuando yo voy acelerando en el carro me acuerdo de esas palabras. Pueden parecer muy sencillas, pero son palabras que quedan sembradas en el corazón. No sé usted si usted puede recordar alguna de esas palabras, pero hoy las cosas son muy instantáneas. Hoy muchos ya no guardan, ya no imprimen fotos en álbumes, los guardan en el celular. Hoy algunos actualizan permanentemente sus versiones de computador o de celular y parece que las cosas se tienen que actualizar.
Y yo quiero invitarles a que descubramos a través de 3 puntos cómo trabajar un legado que trascienda nuestra generación. Porque creo que es muy importante que nosotros, entre tantas cosas que entregamos en nuestro día a día, construyamos un legado que pueda trascender en el tiempo. Y quiero que vamos rápidamente al primer punto. Dice, la fe se vive antes de enseñarse. No podemos enseñar lo que no sabemos. ¿Usted cree que usted puede enseñar algo que no sabe? No podemos enseñar lo que no sabemos. Y el principio de este primer punto es: no se transmite lo que no se practica. Y las 2 fotos que ustedes ven ahí, las 2 imágenes, no están puestas adrede, tal vez no tienen nada que ver con algo bíblico, pero tiene que ver de lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer yo que a un hijo le guste la bicicleta si nunca me ve montado en una bicicleta? Pero la segunda, ¿cómo puedo yo enseñarle, en este caso, a un hijo a manejar carro si yo no sé manejar carro? Y eso, transmitido en la fe, es muy importante. Si leemos el capítulo 6, el versículo 6 de Deuteronomio, el texto que leímos, hay un mandato que Dios le da al pueblo a través de Moisés. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y antes de pedirle Dios a las personas que las enseñen a sus generaciones, ¿qué es lo primero que dice? Que estén ¿dónde? Que estén sobre tu corazón. Lo primero que nos enseña la Biblia es que esa fe que nosotros queremos transmitir esté primero en nuestro corazón. Si nuestra fe no está en nuestro corazón, si la fe no está en nuestro corazón, no la podemos enseñar efectivamente. Las personas saben cuando alguien les enseña algo genuino o algo falso. ¿Sí? Y la fe debe vivirse primero en cada uno de nuestros corazones. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, tome nota, porque no tendremos tiempo de ir allí, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo se atreve a ponerse él como ejemplo. Digan, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Un padre debería mirar a los ojos a su hijo y decirle, imítame a mí en la fe, así como yo imito a Cristo. Pero hay padres que no se atreven a hacer eso. Hay padres que mandan sus hijos, los mandan a que vayan a la iglesia, los mandan con el abuelo, los mandan con un tío, los mandan con alguien. Vayan, aprendan. Pero ellos no tienen una fe viva. Y es una responsabilidad de nosotros en el hogar ser quienes transmitimos la fe. Eso no lo podemos delegar. Así como usted no le puede delegar que usted debe al niño mientras esté en su casa y mientras sea menor de edad, que usted sea el proveedor de la casa. Usted no solamente debe ser el proveedor del mercado,
debe ser el proveedor de fe de su familia. Y en Filipenses 4:9 dice el apóstol Pablo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Cada uno de nosotros debemos ser un ejemplo de lo que Cristo haría en nuestra casa. La fe no se transmite por ADN, es decir, no se transmite. Yo soy evangélico, entonces mis hijos serán evangélicos. Yo soy creyente, entonces mis hijos serán creyentes. La fe no se transmite a través del ADN. Y aquí había una frase que un pastor acuñó hace muchos años: no por nacer en un garaje se es carro. No por nacer en un garaje se es carro. Cada uno debe crecer en la medida en que sus padres les enseñan acerca de Cristo. Y eso es muy importante. El problema de hoy es que muchas familias, muchas personas, podemos tener información de la Biblia, pero no vivimos un modelo o un estilo de vida bíblico. Podemos tener información de la Biblia, pero no vivimos un estilo de vida bíblico porque no damos el mejor ejemplo siempre de lo que Cristo es en nuestro hogar. Y eso es muy importante. Yo pregunto a los que tienen hijos, adolescentes o niños: ¿tus hijos te ven orar en casa? ¿Tus hijos te ven orar en casa, leer la palabra, estudiar la palabra de Dios? ¿Tus hijos te ven vivir en integridad? ¿O llegamos a la casa hablando con malas palabras sobre un cliente, sobre el patrón, sobre un líder? Y eso es lo que están escuchando en casa. O por el contrario, tus hijos te han visto pedir perdón, y a veces le decimos a los niños: pida perdón. Y él: no, pídale perdón, no. Y a veces es porque no ha visto que en casa alguien pida perdón cuando se equivoca. No solo podemos hablar de Dios en la iglesia, debemos hablar de Dios como dice Deuteronomio: en el camino, en la casa, en el trabajo, en la calle. Y eso implica entonces que fortalezcamos mucho nuestra fe en Dios. Repito, la fe no se hereda por la sangre, por el ADN. La fe se hereda por el ejemplo. Y tal vez sus hijos, ya luego de mayores, podrán tomar decisiones y decir: yo he decidido hacer con mi vida como a mí me place. Pero que en nuestra conciencia como padres quede: yo di ejemplo. Y tal vez usted dirá: yo conocí al Señor ya tarde, cuando ya mis hijos se habían ido de la casa. ¿Qué puedo hacer? Dios nos llama a que busquemos a esos hijos y podamos también contarles nuestro testimonio de vida. Hijo, cuando yo estaba en casa no conocía de Dios, pero ahora conozco de Dios. Y que vean en usted reales cambios en su vida.
un ejemplo de vida. Punto número 2. La fe se cuenta con historias. Y hay un principio muy especial ahí. Dice, las verdades más profundas se graban en relatos. Yo muchas veces he hecho el sondeo con padres que llegan y dicen, ¿qué podemos hacer? Mi hijo es adolescente, mi hija es adolescente o es joven y ya no quiere saber absolutamente nada de la iglesia, ya no quiere acompañarme los domingos a la iglesia. Y yo siempre hago una pregunta. ¿Alguna vez tú le has contado tu testimonio? ¿Te has sentado a contarles por qué tú has decidido creer? ¿O simplemente crees que con llevarlo a la iglesia cada 8 días la tarea se está haciendo? Y la respuesta de muchos padres es, yo nunca le he contado a mi hijo, a mi hija, porque soy evangélico, porque llegué a una iglesia. Nunca he contado esa parte de mi vida. Jesús enseñaba a través de parábolas, historias, porque sabía que esas historias se quedaban en el corazón. Porque veía a las personas identificarse con la historia del sembrador, con la historia del pescador. Y las personas podían identificarse con ellos. Las familias deben recuperar esos relatos de fe. Contar la historia. En el Salmo 78, podemos ver al salmista hablar de lo que es el legado. Dice, escucha pueblo mío mi enseñanza, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas, si se quiere, en historias abriré mi boca y hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a nuestros hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo. El pueblo de Israel tiene memoria de esto porque hacía esto. ¿Cómo nosotros contamos la historia de cómo llegamos a los pies de Cristo? Cómo Dios nos sacó de situaciones e hizo milagros poderosos en nuestra vida. Pero eso lo damos por obvio, eso no lo contamos. Y decimos, es que Él no quiere escuchar eso. Hay que contar esas historias. Hay que contar esas historias. Porque si nosotros no contamos la historia, otros la van a contar. Y otros van a contar otras historias. En otras partes les van a contar otras historias. Pero en nuestra familia debemos hacer a un Dios real que trabaja con personas reales y sobre problemas reales. Es tiempo de reunir a la familia. Las historias que cuentan hoy nuestras convicciones serán las que ellos recordarán y vivirán mañana.
Así es que no dejemos de contar nuestra historia. Y punto 3. La fe se proyecta hacia el futuro. Y hay un principio muy importante. Cuando nosotros contamos nuestra fe a nuestra familia, estamos haciendo una inversión a largo plazo. Los niños se fueron muy contentos con su papá a sembrar unas semillas. Se fueron a sembrar unas pepas de mango, llamémoslo así. Y estaban muy contentos. Y los niños no, después de que la enterraron, le pusieron abono, le pusieron tierra, le echaron agüita, los niños no se movían de alrededor. El papá regresó 2 horas después y dijo, ¿por qué no se han ido de ahí? Estamos esperando que salga el árbol de mangos. Cada semilla que nosotros sembramos no es para ver el fruto inmediatamente. Como decía el pastor ahorita, sembramos en un niño y pensamos, esa semilla, pues, no sé si veremos su fruto. No importa si nosotros lo veremos o no lo alcancemos a ver. Lo importante es sembrar. La Escritura nos dice que puede que unos siembren y otros recojan de lo sembrado. Pero lo que no podemos dejar de hacer es sembrar en nuestras futuras generaciones. En Hebreos capítulo 11 se habla de mujeres y hombres que creyeron y murieron sin ver lo que se les había prometido. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande, una generación que se multiplique como las estrellas. ¿Abraham alcanzó a ver eso? No. Muchas personas no alcanzarán a ver lo que siembran hoy con sus estilos de vida en otras personas. Pero ustedes no saben lo que Dios puede estar haciendo, transformando la vida de alguien a través de esa semilla. ¿Cuántas semillas estás entregando tú a tu familia? Primer ministerio. ¿Estás sembrando en tu familia? Segundo, alrededor. ¿Cuántas semillas estás tú sembrando? O por el contrario, no estás sembrando absolutamente nada. Solo estás esperando recoger en un campo en el que nunca has sembrado. Y hay una ley bíblica que dice, el que siembra escasamente, escasamente recibirá. ¿Qué tanto estás sembrando tú a futuro? Y hay algunas tips que pudiésemos hacer. ¿Cuándo le ha escrito usted una carta de legado espiritual a su familia? Por ejemplo. Una carta que tal vez alguien pueda abrir en 10, 15, 20 años y pueda decir, miren,
lo que me escribieron a mí, el legado que me dejó mi papá o que dejó mi abuelo. ¿Cuántos le han escrito una carta a sus hijos? Recordemos que nosotros tenemos la Biblia por cartas. El Nuevo Testamento son cartas que el apóstol Pablo enviaba, que el apóstol Pedro enviaba, que el apóstol Juan enviaba a otros creyentes. Y por esas cartas nosotros conocemos de su fe. Conocemos de lo que Dios hizo en sus vidas. Usted puede tener un ministerio y usted dice, yo tengo un ministerio. ¿Cómo has involucrado tu familia en ese ministerio? ¿Cómo has apasionado a tu hermano, a un primo, a un hijo, a un papá en ese ministerio? Tal vez has pensado en trabajar ese ministerio con otras personas, pero nunca con tu familia. ¿Han orado juntos como familia? ¿Aún han orado por las futuras generaciones? ¿Aún por los que no han nacido, los hijos de tus hijos que aún no han nacido? Hay cosas que debemos hacer para preparar nuestro legado. Un legado no es lo que le dejas a alguien. Un legado es lo que dejas en alguien. Y piense usted, algunos seguramente tendrán ese recuerdo. Ay, yo sí me acuerdo de mi abuela, la viejita cansona, problemática. Ay, yo sí me acuerdo de mi papá. Siquiera el Señor se lo llevó porque... ¿Y qué quisiera usted que recordaran de usted? Usted se murió y que la gente diga, ay, pues no le desea el mal a nadie, pero gloria a Dios que ya no está con nosotros. O usted quisiera que fuera recordado por un legado importante. ¿Qué historia de fe contarán de ti? ¿Qué historia contarán de ti? Julio, era un excelente orador, intercesor, que nos animaba en los momentos cuando estábamos desanimados. Caterín era una persona que nos animaba, que nos ayudaba, que tenía un ministerio muy fuerte para bendecir nuestra vida. ¿Qué pensará la gente de usted y qué pensará su familia de usted como legado de fe? O cuando pronuncian su nombre y usted ya no esté, no pasará nada. Serán más las cosas malas o indiferentes que suceden con usted, con lo que usted dejó. Hoy es el momento de empezar a escribir un legado. Tenemos un legado del apóstol Pablo, de sus enseñanzas. Tenemos un legado del apóstol Pedro con sus equivocaciones, pero nos dejó un legado.
Piense en qué pastor que ya no está aquí con usted, que ya no está aquí, dejó un legado. ¿Qué líder, qué hermano le ha dejado un legado a usted? Y yo quiero invitarle a que cerremos con eso. Porque la fe que no se transmite se pierde. La fe que no se transmite se pierde. Y usted le entregaron una hojita y si no, pues voy a pedir a Alberto, a los diáconos, y usted puede levantar su mano para que él lo vea si no tiene una hojita. Yo quiero invitarle a que usted escriba una nota breve, no tiene que hacer una epístola. ¿Qué legado de fe quisiera dejarle a su familia? Ojo, de fe, no me diga. El legado es que a mí me recuerden porque yo hacía unos frisoles muy buenos. No, el legado de fe que usted